Bueno, muy bien, ahí estamos. En nombre del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad de Tierra del Fuego, les damos la bienvenida a todos, todas y todes a la mesa número 7 sobre subjetividades y luchas colectivas. La conversación, el encuentro, lo estamos grabando porque luego van a ser todas las ponencias y todos los encuentros van a ser subidos al canal de YouTube de la universidad, así que queda registro, no hay transmisión simultánea, pero va a quedar registro. La idea es que cada grupo de ponentes, cada pareja de ponentes, dispongan de 20 minutos para contar su trabajo y hacia el final lo que vamos a hacer es abrir, después de todas las ponencias, vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios y la parte que siempre suele ser la más rica de la conversación. En este sentido, lo que sí les vamos a pedir es que en el espacio de preguntas e intercambio, que abran sus micrófonos al menos, para evitar que se me pierda, sobre todo a mí, alguna pregunta que quede ahí colgada en el chat y que, bueno, todos los comentarios y los intereses sean respondidos y cubiertos. Vamos a empezar de acuerdo al orden que habíamos dado. Vamos a empezar con el trabajo de Ana Mesa Cruz y Romina Berens, dos compañeras que son de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Su trabajo se denomina Procesos de Conocimiento y Luchas Colectivas de Mujeres en Patagonia Austral, Experiencias de Investigación y Militancia. Luego vamos a seguir con el trabajo Abuso Sexual Infanto-Adolescente en Tierra del Fuego, una aproximación a sus regularidades y nociones de sentido común, que es un trabajo que presentan Daniela Chamorro y Sebastián Erazú, que son estudiantes avanzados de la carrera de Sociología de la Universidad de Tierra del Fuego. Y por último vamos a cerrar con el trabajo Matrimonio Igualitario desde un enfoque filosófico-político, y en el marco de la oikonomía cristiana capitalista, y la pregunta secularización o profanación, que es un trabajo que presentan Karina Giomi y Carlos Ignacio Armando, también una docente y un estudiante avanzado de la Universidad de Tierra del Fuego. Entonces, lo que vamos a hacer es darles la palabra a Romina y a Ana para escuchar su ponencia. No sé si tienen alguna presentación, las compañeras. ¿Está bien la presentación? Yo compartí pantalla. Está bien. Sí, ahí se ve. Sí, se ve perfecta. Y si paso la diapositiva, ¿también se ve? Perfectamente. Ah, buenísimo. Funciona todo bien, entonces. Sí. Bueno, entonces empezamos. Discúlpame, Romy, cuando falten 5 minutos te aviso. Bien, gracias. Sí, ya pongo a andar el cronómetro. Gracias. Adelante. Bueno, nuestra ponencia se denomina Procesos de Conocimiento y Luchas Colectivas de Mujeres en Patagonia Austral, Experiencias de Investigación y de Militancia. Las dos pertenecemos al CIT Santa Cruz, que es una fusión entre CONICET, UMPA y UTN, y yo Ana pertenece al CIT Santa Cruz, y yo pertenezco a la UMPA UAR, pero también había sido del CIT Santa Cruz, también había sido parte del CIT Santa Cruz cuando tenía beca CONICET, y es un poco los lugares que nos reúnen a ambas, que decidimos juntarnos de alguna manera para compartir nuestros itinerarios de investigación, desde que iniciamos un poco en estas disciplinas a las que pertenecemos, la antropología y la comunicación, y cómo nos fuimos acercando a los problemas de investigación que trabajamos todavía en la actualidad. Y bueno, y un poco la idea era contar en esta presentación las interpelaciones que nos hemos
dado a partir de este trabajo en el territorio patagónico, que son territorios de desplazamientos y también masculinizados. Y luego vamos a terminar con una reflexión sobre el hacer decolonial o la propuesta decolonial y cómo eso nos transformó en nuestras propias investigaciones. La propuesta es justamente reflexionar, ¿no? A partir de nosotras, lo que hicimos fue poner, como de alguna manera, desnudarnos en cuanto a la trayectoria que veníamos, bueno, poniendo en diálogo en relación a prácticas y saberes sobre la prostitución, que es mi tema de tesis doctoral, y condiciones de vida y trabajo en torno a la mina de carbón, que es el tema de tesis doctoral de Ana, y cruzando de alguna manera nuestras prácticas, no solo de investigación, sino también de militancia, y siendo mujeres, investigando en contextos masculinizados. Vale decir que tenemos en común, además, obviamente, la perspectiva de género que ambas proponemos en nuestras investigaciones, y también algunas implicancias personales y políticas sobre los temas de investigación que tienen que ver con el contexto en el que surgen. Nosotras con Anita nos conocimos siendo parte de una comisión asesora en cuestiones de género, digamos, en el marco de la visibilización que empieza a tener la problemática de la violencia hacia las mujeres y disidencias, y cómo la universidad toma esto también para ser parte de la lucha por la erradicación de las violencias. Bueno, Anita representaba a la unidad académica de Río Turbio, y en mi caso representaba la unidad académica de Río Gallegos en esa comisión, y bueno, y nos fuimos conociendo en esos espacios digamos, con otras compañeras también representantes de las otras unidades académicas. Ustedes saben que la UMPA tiene 4 unidades que tienen bastante distancia geográfica entre sí, y en esos espacios nos dimos encuentros de mucho trabajo y de mucho análisis de las situaciones cotidianas que se daban en la comunidad educativa en relación a contextos de violencia y a los contextos donde las mujeres y las disidencias estamos insertas, ¿no? Y también, como decía, los espacios de pertenencia institucionales que también tenemos en común, que tiene que ver con la beca CONICET de Anita en el caso del CIT Santa Cruz, y también con una beca CONICET que yo ya finalicé, también en el CIT Santa Cruz, que en realidad me agarró, la beca ya estaba empezada cuando el CIT se crea en el año 2016, y que tiene como principales áreas temáticas investigaciones sobre energía, alimento, gas y petróleo, medio ambiente, minería, turismo y producción de bienes culturales, ¿no? Como un pedacito para las ciencias sociales. Y así en el marco digamos, de ese contexto de militancia y de investigación, coincidimos en un seminario de posgrado de la doctora Silvia Valiente, que bueno, a raíz del trabajo que teníamos que realizar para acreditar ese seminario, nos volvimos a encontrar y a desafiarnos para volver a pensar todo esto que teníamos en común. ¿Anita? Sí, ahí va. Nosotros, cuando empezamos a hacer nuestras investigaciones, uno empieza a rastrear sobre bibliografía y formas de abordaje del territorio en el que la estamos desarrollando, ¿no? Entonces, nos encontramos que existen distintos discursos hegemónicos vinculados al avance del capitalismo y vinculados a la conformación de los estados nacionales argentinos y chilenos, especialmente desde mediados del siglo XIX, con estos territorios donde aparece como las experiencias de resistencia, de las acciones,
de estas políticas económicas, sociales, implementadas por estos estados, no toman como centrales las subjetividades de los sujetos en los que son destinatarios de estas acciones, ¿no? Más que nada, eso responde a una forma de construcción, de pensamiento histórico y social más bien clásico. Entonces, veíamos justamente que los discursos están más vinculados a esta identificación del territorio como espacio a ser explotado, con las narrativas de vaciamiento, invisibilización de las comunidades indígenas por los relatos y por las formas en que se dio los procesos de colonización y de exterminio, de enajenación de los territorios. Entonces, la idea de la no existencia se expone como con mucha fuerza, necesaria para justamente desarrollar un proyecto de Estado nacional modernizador, con fuerte presencia de actividades extractivas como característica de esta zona, donde la minería, el petróleo, la pesca, la ganadería van a formar formas justamente de vincularse con el territorio, con los sujetos, con el espacio, y donde veíamos que justamente lo que aparece es una primacía masculina en los planteles de empleados, en las dinámicas empresariales, y en la forma en que se piensan los poblamientos de la zona. Entonces, dentro de esas situaciones, bueno, aparece una segregación de la mujer con algunos empleos más vinculados o pensados desde una perspectiva más feminizadas, y en ese caso aparecía la prostitución, los trabajos vinculados a educación, salud, empleados estatales, y nos empezamos a preguntar entonces dónde en estas narrativas más conocidas con la que se cuenta y con la que se investiga Patagonia, se encuentran las mujeres, ¿no? Pero no lo pensamos a la mujer como este actor o este sujeto histórico, sino más bien a la mujer pensada como sujeto social que tiene determinadas necesidades, determinados deseos, proyectos de vida, y que a partir de esa confluencia se vincula con otros individuos, con otros colectivos, y se empieza a hacer en la historia, ¿no? En la historia personal, en la historia anclada en estos territorios. Y esa pregunta sobre qué pasaba con las mujeres y qué pasaba con las mujeres con las que nosotros estábamos investigando, nos llevaron a tener el deseo y la necesidad de pensarnos a nosotras mismas como sujetos sociales, mujeres, en estos espacios. Y por eso es que recurrimos a una herramienta como la biografía epistémica que propone Torres Carrillo, para pensar cómo fue que nosotros llegamos a nuestros procesos actuales de investigación, nuestros primeros acercamientos, las contradicciones con las que nos vimos a lo largo de este proceso y las pequeñas y grandes transformaciones que vamos haciendo, intercalando no solamente la perspectiva teórica y metodológica y epistemológica con la que empezamos a desarrollar nuestra investigación, sino también cómo nuestra propia vida y nuestra propia biografía ha sido atravesado por distintos momentos que condicionan y que ayudan a que nuestras miradas se hagan de una manera o de otra. Entonces, nuestro trabajo en esta propuesta de reflexión y de reflexividad investigativa tiene estos matices, ¿no? Como se propone desde este lado, desde esta reconstrucción de nuestras propias biografías de investigación. Nosotras, teniendo en cuenta que teníamos un poquitito de tiempo, queríamos compartirles parte de nuestro trabajo, que es en forma de diario, en forma de registro, que está, como dijo Romy, donde nos desnudamos de alguna manera, porque planteamos también cuestiones teóricas, pero también cosas como muy personales y conflictuadas. Decidimos poner carne también a esta instancia del compartir,
bueno, que las queríamos compartir justamente. Así que le voy a dar el espacio a Romina para que pueda narrarse. Voy a leer un poquito rápido por las dudas, pero yo creo que es como atractivo de alguna manera la escucha porque es un diario de campo. No pasó mucho tiempo que el transcurso por la universidad me llevó, en el contexto de una militancia estudiantil, a involucrarme en proyectos de extensión y de voluntariado universitario. Ávida de estudiar y de comprender la realidad para transformarla, pasé mis años universitarios entre clases, asambleas estudiantiles y talleres barriales para las comunidades que residían muy cerca de la Universidad Nacional de Quilmes. Aunque continué trabajando en los barrios, los 2 últimos años de carrera transité reflexiones junto a otras compañeras universitarias que me perfilaron hacia la agenda de las mujeres, eligiendo las desigualdades en la crianza, el aborto o la trata de personas como temas en los que me comprometía intelectualmente. Sin embargo, y a pesar de haber convivido tanto tiempo con mujeres de las villas y después de ser testigo directa del enorme aporte social que ellas hacían en sus espacios, todavía no podía hilvanar algo que conectara a esas mujeres con la agenda del feminismo. Volví a migrar a mi ciudad natal de Río Gallegos en el 2009, la capital de la provincia de Santa Cruz. Hacía un año se aprobaba la Ley Nacional contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual, con el telón de fondo de la desaparición de Marita Verón, en San Miguel de Tucumán, y con la búsqueda incansable por parte de su madre Susana Trimarco en el 2007, que crea la Fundación María de los Ángeles Verón y no paró de visibilizar la trata de personas a nivel nacional e internacional. En Santa Cruz, el trabajo contra la trata de personas había empezado en el 2006 a través de una Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Mientras esto sucedía, yo buscaba un trabajo que me permitiera ser un poco más independiente y ejercer mi profesión con la perspectiva comunitaria con la que venía familiarizada desde mi formación de grado en el conurbano bonaerense. Sentí que me dieron la espalda en varios lugares cuando mis ganas de emprender proyectos de comunicación popular no podían desplegarse. En la universidad no me presentaron experiencias similares, tampoco fue sencillo involucrarse con organizaciones sociales o espacios políticos que tuvieran ganas de confiar en una desconocida. El primer trabajo que conseguí fue en un instituto de enseñanza privada. Le daba clases a les hijes de la élite de Río Gallegos. Mi vestimenta y mis modos de hablar se tuvieron que adaptar para sobrevivir, pero las ganas de seguir trabajando por la transformación no se iban. ¿Cómo iba a entrar en los barrios si pasaba mañanas y tardes en el colegio privado? No quería estar ahí, y mi sensación era la de perder el tiempo y con eso el entusiasmo. Como le sucede a la mayoría de los docentes, empecé a juntar horas en otras escuelas. Recién allí pude dar un taller de radio en un programa provincial denominado Colegios Abiertos. Fue una experiencia encantadora, con jóvenes de entre 13 y 17 años que tenían muchas ganas de salir de la monotonía de la escolaridad tradicional. Además de divertirse y pasarla bien, tenían intereses sociales que me permitieron proponer la elaboración de unos podcasts sobre trata de personas. Nos pusimos a investigar el tema. A nivel internacional existía información muy preocupante, pero a nivel local nos encontrábamos con una indiferencia casi total al modo en que se presentaba la trata como problema de derechos humanos y de violencia para las mujeres. En Río Gallegos se percibía la convivencia de dos polos opuestos. Por un lado se discutía la regulación de los locales denominados las casitas, y por el otro, en los diarios nos anoticiábamos de los rescates de mujeres víctimas de trata en diferentes prostíbulos de Santa Cruz. Me llamaba la atención el silencio, la indiferencia y la poca relación que esos rescates tenían con el intento de regular la prostitución. Finalmente, a fuerza de contactos, entré a trabajar en el Estado provincial. Elegí trabajar en un centro de integración comunitaria con absoluto altruismo y con la más plena ingenuidad. Durante el mandato de Daniel Peralta como gobernador, el barrio Belgrano había sido uno de los escenarios de la política en época de campaña, allá por el 2011. Y allí me vi envuelta en algo que no buscaba. Mis deseos de retomar el trabajo comunitario no pudo lograrse en un entramado de asistencialismo, becas partidarias y el desgano al que muchos profesionales y administrativos del empleo público se entregan después de ninguna oferta que los valore. Así es que pasé de la búsqueda de espacios para continuar la militancia social a construirme como activista feminista en una localidad a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, cuando todavía el feminismo no era mala palabra, pero tampoco era tan conocida. En el 2010 armamos junto a otras compañeras el colectivo de Mujeres Las Juanas, que ya tenía grupos de mujeres en otras ciudades como Cava, Córdoba, Rosario, etc. Hicimos una serie de actividades en la ciudad y precipitadamente nos dimos a conocer de manera pública, siendo una fuente de consulta para los medios de comunicación en diferentes oportunidades. No solo nos animábamos a hablar de aborto cuando apenas se conocían los pañuelos verdes por estos lares, sino que también nos habíamos posicionado como una organización abolicionista. Todavía seguía sin poder asociar esa agenda con la militancia barrial. No me negaba ni me desligaba del tema, simplemente no lograba relacionar las mujeres de los barrios con las mujeres del feminismo. ¿Qué tipo de mujeres valía la pena defender?
Sin duda que las víctimas, las sumisas, aquellas que no pudieron defenderse, esas mujeres sí que eran preocupación de los feminismos. Las mujeres que habían sido víctimas de la trata o que estaban ejerciendo prostitución por su situación de vulnerabilidad, sí. Pero las del barrio, las que yo conocí en las villas de Quilmes, que eran aguerridas, fuertes, no estaban en mi visión. Y las que decidían ejercer el trabajo sexual, menos. Eso ni siquiera se cruzaba como posibilidad. Entonces, Romina, sí. Quedan 5 minutos. Uy. Bueno, entonces voy a sintetizar con la pregunta sobre quiénes son las mujeres que podían ser feministas en ese entonces y cómo eran las mujeres que el feminismo le interesaba defender. Y lo que me costó a mí que las trabajadoras sexuales ingresaran en mi marco feminista. Cuando empecé a vincularme con algunas lecturas y con algunas entrevistas con ellas, bueno, a ver cómo sintetizo todo esto, ¿no? ¿Cuánto de la explotación sexual estaba reproduciendo en mi investigación? ¿Cuánto me permitía escuchar y comprender lo que ellas sentían y expresaban? ¿Se puede ser feminista siendo indiferente al deseo ajeno? Bueno, aparecen un montón de preguntas que en realidad tienen que ver con empezar a registrar lo que ese sujeto de investigación con el que estás investigando te sorprende, ¿no? Y no lo tenías en cuenta desde la primera hipótesis, como esos marcos metodológicos que el CONICET te suele pedir. Y cierro acá lo mío. Bueno, en mi caso, yo lo voy a sintetizar. Hago un recorrido desde mi llegada a Río Turbio, desde Misiones, y mi principal tema de investigación en aquellos entonces que tenían que ver con la tarefa y con el trabajo de cosechadores de yerba mate, y donde me encontré con un espacio totalmente distinto. Y cómo a medida que voy transitando en un primer momento mi tesis de licenciatura, con un trabajo más bien tradicional de investigación, donde hice observaciones y registros y un montón de participación, pero sin involucramiento con la comunidad. A medida que fueron pasando distintas situaciones en la cuenca, especialmente a partir del 2018, empiezo a cuestionarme mi propia forma de agenciar mi voz, de participar, de tomar posición, de verme como mujer en este espacio masculinizado, de pensar a las mujeres que trabajan en la empresa, de pensar las relaciones y condiciones de salud y de trabajo, y cómo en ese propio hacer del trabajo de campo se me empiezan a tensionar a mí misma mis propias concepciones y mis propias formas o la necesidad de posicionarme como investigadora feminista acá, y donde no encontraba la manera. Entonces, de alguna forma, los trabajos desde la perspectiva decolonial, los trabajos en Colabor, la necesidad de pensarnos a nosotras mismas como sujetos sociales en estos espacios donde no solamente investigamos, sino que también vivimos y donde también convivimos con nuestros vecinos, nos implican determinadas formas de hacer diferente. Nosotras veíamos que nuestras trampas habían sido esto, ir con la teoría como visera de cómo se suponía que teníamos que trabajar como investigadoras, pero también con el compromiso militante de algunas agendas que marcaban el feminismo, donde hay algunos sujetos que son vistos y otros que son no tenidos en cuenta, y que son necesarios reconstruirlos como para poder pensar investigaciones desde el territorio. No sé, Romy, si querés avanzar un poco más. Yo tenía un montón de preguntas, pero... Sí, ya para terminar, porque estamos en tiempo. Bueno, haber hecho la autorreflexión compartida creo que fue muy potente. Esto que nos propone las teorías decoloniales, que es desprendernos de las nociones de investigador, de las nociones de investigación y de sujeto investigado, pero también desde el feminismo decolonial, que nos propone hacer una antropología de la dominación, es decir, un hacer decolonial que impacte en nuestras propias posiciones como investigadoras, reconocer y legitimar los saberes subalternizados de esas mujeres que estábamos investigando para pasar a investigar con ellas, y por el otro lado problematizar las condiciones de producción de conocimiento, reconociendo la geopolítica de nuestras propias comodidades como investigadoras, becarias, de clase media, etcétera.
y posiciones que en el sistema capitalista moderno y colonial nos tienen como lugares privilegiados, y que una buena forma de empezar fue cuestionar nuestros propios privilegios desde los lugares donde estábamos enunciando posiciones a favor o en contra de la prostitución o del extractivismo. Con esto ya terminamos. Y disculpen la desprolijidad del intento de lectura. Bueno, bien, quedaban unos 15 segundos, así que está muy bien. Bueno, les agradecemos. De cualquier manera, después vamos a tener el espacio de preguntas y de intercambios donde por ahí, si aparece alguna pregunta o no, ustedes puedan desarrollar alguna cosa que les quedó pendiente. Muchísimas gracias, Romy y Ana. Ahora, en el orden que habíamos propuesto, vamos a continuar con el trabajo de Daniela Chamorro y Sebastián Erazú, denominado Abuso Sexual Infanto-Adolescente en Tierra del Fuego, una aproximación a sus regularidades y nociones de sentido común. Les reitero, tienen 20 minutos para la exposición. Cuando estén faltando 5, les voy a avisar. Y para los compañeros y compañeras que se fueron integrando después del inicio de esta mesa, les quiero contar también que al terminar todas las exposiciones vamos a tener un espacio de preguntas y de intercambios, y que para eso, bueno, se sientan en la libertad de abrir los micrófonos al menos, y abren las cámaras también, mucho mejor, para evitar que la moderación, si hay alguna pregunta o reflexión en el chat, se me pierda y todas y todes puedan tener la palabra. Bueno, entonces pongo el cronómetro. Adelante, Sebas y Daniela. Hola. Buenas. Bueno, el trabajo se llama Abuso Sexual Infanto-Adolescente en Tierra del Fuego, una aproximación a sus regularidades y nociones de sentido común. Y en esta instancia estamos como estudiantes del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Sí. Bueno, el presente trabajo es resultado de una investigación que llevó adelante el Departamento de Investigación de la Secretaría de Promoción Social y Derechos Humanos del municipio de Río Grande durante el periodo 2017-2019. Hay 2 programas que están vinculados ahí. Uno es el de becas municipales para estudiantes del nivel superior y el enlace académico. Así que, como para ir pasando, ¿pasale, Dani? Bien, hay un objetivo que es el institucional, ¿sí? Elaborar información propia para arribar a un plan de acción y prevención para el abordaje interdisciplinario e interinstitucional de los casos de abuso sexual infanto-adolescente en la ciudad de Río Grande. Hay 2 líneas, ¿sí? Una más de carácter cuantitativo, otra de diseño más cualitativo. Así que ahí yo lo voy mencionando para que después podamos hablar más en específico de las cuestiones. Ahí, esto es como una buena presentación para que ustedes lo tengan en cuenta si lo van leyendo ahí. Dani, ¿querés pasar? Sí, por ahí para especificar son 2 líneas de investigación que se fueron realizando. La primera línea de investigación, que es aproximación mediática al abuso sexual infanto-adolescente en Tierra del Fuego, es una primera etapa, digamos, una primera parte de la investigación sobre la temática que se hace desde el año 2017 al 2018 y, bueno, justamente lo que nos permite es un análisis descriptivo de ciertas regularidades en los casos mediatizados, que son los resultados que vamos a mostrar al principio, y la segunda parte que tiene que ver con la difusión, intervención, acción sociocomunitaria respecto de la problemática del abuso sexual. Digamos, tenía como fin el problematizar una serie de mitos y realidades que nosotros tomamos de UNICEF, de una guía, donde, digamos, nos permite un análisis descriptivo sobre ciertas percepciones de sentido común en relación al abuso sexual infanto-adolescente, en contraste, digamos, con estos mitos, para ver, digamos, cuál es la situación respecto a la población de estudio, que son estudiantes del nivel superior. En lo que tiene que ver con el proceso de construcción, digamos, de la información o de los datos obtenidos,
En la primera parte lo que hicimos fue, digamos, arribar mediante un abordaje cuantitativo, arribar a la construcción de una matriz que se terminó cerrando en 30 casos, los cuales fueron relevados durante el 2018. Y bueno, incluía casos que venían desde el 2016 al 2018, terminaron siendo un total de 77 artículos y los relevamos del diario El Sureño por haber sido, digamos, un diario de referencia a nivel local que era, digamos, uno de los más antiguos y que tenía más tirada. Concluimos esta matriz con 30 casos y con 37 unidades de análisis que refieren a agresores y 39 unidades de análisis que refieren a víctimas. Y bueno, a lo que se arriba principalmente es a la reconstrucción de una caracterización de ciertos perfiles, en primera instancia perfiles sociodemográficos en relación al género y la edad, de agresores y de víctimas, así como una caracterización del vínculo que se establece entre estas o estos. Después, en una segunda parte, la cual consiste en 2 etapas, que tiene que ver con la segunda línea de investigación, que viene derivada de la primera parte, en donde dimos cuenta, digamos, de que había una necesidad de cuestionarse o seguir cuestionándose estos mitos y realidades, entre comillas, porque son todas nociones que retomamos de la guía de UNICEF. Digamos, arriba, digamos, como a un primer abordaje sobre nociones de sentido común, indagando sobre percepciones, experiencias y demás de estudiantes del nivel superior, los cuales son, ¿sí? Bueno, no, los cuales... se abrió un micrófono, Dani. Ah, bien. Sí. Los cuales, digamos, nuestra muestra concluye en personas de entre 18 y 30 años. Todos de la localidad de Río Grande porque eran estudiantes del nivel superior que eran participantes del programa de becas. Ya que, bueno, lo habíamos hecho en la secretaría esta donde tenía acceso a la comunicación con estos estudiantes, ¿no? Lo abordamos desde un enfoque metodológico mixto, a través de encuestas en un primer momento y de focus group en un segundo momento. En el segundo momento, digamos, o la segunda etapa sería, se continuó problematizando estas nociones de sentido común en relación al ASI, específicamente al abuso sexual infanto-adolescente, para identificar la prevalencia o no de estos mitos. Así también, para hablar en términos de investigación, acción participativa, lo que se hizo fue presentar ciertos procedimientos recomendados por Nación, ¿no? Con folletos informativos, no solo para hacer esto, ¿no? de preguntas o de extraer información, sino también, o sea, para nuestros objetivos o los objetivos de la investigación, sino también para difundir y orientar posibles acciones entre las personas que participaron de las actividades. Y bueno, se presentaron... Perdón, sí, en dicho folleto tenía cómo proceder justamente ante un caso, qué acciones, qué teléfonos disponibles, está solo para agregar. Bien. Sí. Y sería eso, ¿no? Ahí hay un concepto que, bueno, tuvimos que llegar a una conclusión de cuál íbamos a utilizar para el trabajo, entonces decidimos, como estábamos hablando en términos de UNICEF, entre mitos y realidades, preferimos tomar también el concepto desde ahí. Ahí tienen la definición, que básicamente es un abuso sexual contra niños, niños y adolescentes. Ocurre cuando una niña, un niño o adolescente es utilizado para estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador. Implica cada interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeño también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. También para agregar, puede ocurrir en cualquier entorno, eso dentro, fuera del hogar, en escuelas, trabajo, instituciones deportivas, religiosas, etc. Ahí hay 2 gráficos, que bueno, el de la izquierda son los casos mediatizados, el que se ve chiquitito a la derecha del primero son los casos de grooming, y el gráfico de la derecha establece la relación entre los casos de Río Grande, Ushuaia y Tolwyn.
Bueno, acá respecto al gráfico número 1, si bien ambos casos son casos de abuso sexual, hicimos la diferencia en los casos que analizamos respecto a grooming, porque hay una, digamos, mediación de aplicaciones o de páginas digitales o demás para el proceso, digamos, del abuso sexual. Esa es la primera diferencia que pudimos hacer respecto a la cantidad de casos mediatizados. En segunda instancia, hay que hacer una aclaración respecto a la localidad en donde suceden estos casos, porque esto tiene que ver con los criterios de selección de nuestra fuente de información, que es el diario El Sureño, que al ser un diario local de la ciudad de Río Grande, la mayor parte de los casos mediatizados son locales. Esto no tiene nada que ver, digamos, con la frecuencia en los casos de abuso sexual infanto-adolescente que puedan llegar a suceder en cada una de las localidades. Bueno, en primera instancia, respecto a los perfiles sociodemográficos que anteriormente mencionaba, también con la información disponible que teníamos en los diarios, o sea, en los artículos, llegamos a las conclusiones de que en lo que tiene que ver con la población de agresores, es una población altamente masculinizada, con 0 casos de mujeres, o al menos los mediatizados, y un 2,7% de valores sin referencia. En lo que tiene que ver con las edades, la gran mayor parte, digamos, de la información no estaba disponible. El 51,2% creo que era, no lo tengo acá en el anotado, pero eran, digamos, datos sin referencia, pero la mayor proporción se pudo observar entre los 41 y 65 años, seguido de los 21 y 40 años. En lo que refiere a las víctimas, respecto al género y la edad, es una población altamente feminizada, si bien hay una participación de varones, esta es mucho menor, o al menos en estos casos, digamos, esta es la comparación con los perfiles. Después, en lo que tiene que ver con las edades, si bien hay una poca proporción, digamos, de casos sin información, no, la mayor proporción se vio en el grupo de 7 a 9 años, pero no pudimos hacer, digamos, una diferenciación en alguna etapa, digamos, como con mayor frecuencia o mayor magnitud de casos. Lo que sí podemos decir es que disculpen, problemas técnicos. Sí, el 41% de los casos de abuso fueron en la infancia y el 51,3% de los casos de abuso son en la adolescencia. Por ende, hay como una proporción similar en la mediatización de los casos. Después, respecto a los perfiles de quiénes son los agresores, con la información disponible, lo que pudimos, digamos, describir es, en primera instancia, que los agresores ocupan roles de tutelaje o de paternidad, y principalmente son de instituciones de socialización primaria. En primer lugar se encuentran los padres, seguido de los padrastros, después de abuelos, tíos y tutores. También pudimos ver de que, digamos, los agresores se encontraban en otras instituciones de socialización secundaria o ampliada, pero otra característica es, digamos, que hay una gran proporción de información sin referencia. En lo que tiene que ver con la relación de parentesco, en los casos mediatizados, a diferencia de otros casos que tienen por ahí, de otra información que tiene referencia a nivel nacional, hay una mayor proporción, digamos, de personas agresoras sin relación de parentesco en comparación a las que tienen relación de parentesco. Esto lo pudimos analizar también en relación al criterio de la fuente de datos que tenemos, ya que al ser casos mediatizados, se pudo inferir que tenía que ver con las características de los casos que se mediatizan, ya que los casos que donde se produce, digamos, en instituciones de socialización ampliada o secundaria, pueden llegar a causar más impacto que los que suceden en un ámbito intrafamiliar. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la cercanía o el vínculo de cercanía, se pudo dar cuenta de que la mayoría son conocidos, el 73% de los casos son, digamos, agresores conocidos y el 24,3% son desconocidos.
Después, analizando las unidades de hecho de los casos de abuso, se pudo hacer una referencia también en esto de si son conocidos o si son desconocidos en relación a la relación de proximidad, y este aumento, pero digamos sigue en la misma línea. La diferencia lo pudimos ver cuando hicimos la comparación entre la cantidad de agresores y la relación de proximidad. En lo que refiere a los agresores conocidos, se refiere principalmente a los casos de abuso sexual en la infancia, mientras que los múltiples agresores desconocidos tienen, digamos, relación en casos de abuso sexual adolescente, principalmente sobre adolescentes mujeres. Bueno, acá presentamos brevemente los mitos, ¿sí? Los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no son frecuentes. Bueno, efectivamente dice UNICEF que esto no es así. Los agresores sexuales siempre usan la fuerza para someter sexualmente, no siempre utilizan la fuerza, pueden utilizar otras tácticas. Los niños, niñas de preescolar no necesitan obtener información sobre el abuso sexual porque se aterrorizan. Bueno, esto efectivamente no. Cuanto mejores y más efectivos programas educativos se implementen, mejor va a ser las habilidades para resguardarse de manera útil y eficaz ante los agresores. Los niños y niñas adolescentes que han sufrido abusos sexuales lo van a volver a hacer en su vida adulta. No, eso es mentira. Acá hablan en relación al tratamiento adecuado, ¿sí? Y eso, bueno, efectivamente eso en las conversaciones, en la entrevista con estudiantes que tuvimos, fue uno de los temas que se mencionó, así que persiste todavía ese mito. ¿Querés pasar la diapo? Bueno, también este es otro mito que se mencionó: los abusos sexuales ocurren en familias con menores recursos. Bueno, no, esto es mentira, ocurren sin distinción de estrato sociocultural. Y después los agresores son personas socialmente aisladas que tienen un perfil de personalidad en específico o algún tipo de enfermedad mental o perversión. Cualquier persona puede ser un abusador, ¿sí? Ahí podés pasar la diapositiva. Y el último, los niños mienten, inventan, fantasean, son inducidos, hacen, bueno, todo lo que acabo de mencionar. Y estas afirmaciones, bueno, indican prejuicios arraigados en nuestra sociedad que son empleados para descalificar e invalidar los dichos de los niños, ¿no? Sebastián y Daniela, quedan 5 minutos. Buenísimo. Bueno, voy a apurar entonces. En la primera parte, o en la primera etapa de esta segunda línea de investigación, lo que hicimos fue la realización de encuestas. Sintéticamente, para hablar de las encuestas, el primer indicio del interés por la temática fue de que de 260 encuestas enviadas, 42 fueron las respuestas efectivas y las principales participantes fueron mujeres, jóvenes adultas de instituciones educativas del nivel superior que se encontraban estudiando carreras en ciencias sociales o humanísticas. Las principales carreras que respondieron fue educación primaria, enfermería y la licenciatura en sociología. Y se encontraban en una situación, digamos, avanzada de la carrera, de la formación. Respecto a lo que tiene que ver con nociones de sentido común, percepciones y experiencias en actividades de concientización o sensibilización, bueno, algunos mitos los pudimos contrastar y estos fueron los principales 3, que si cree que existe algún perfil de estereotipo agresor, la mayor parte contestó que sí, otra parte que no, pero los que contestaron que sí hacían referencia a personas psicópatas, sin empatía, sin respeto por el otro, pervertidos y demás, todo en línea, digamos, con esto, lo de los mitos que se necesitan, digamos, como erradicar. Después, si cree que es algo poco frecuente, la gran mayoría contestó que sí, el 81%, y si cree que el abuso sexual infanto-adolescente es una forma de violencia o delito, la gran mayor parte, digamos, contestó que sí. Un solo caso contestó que no, pero hizo una aclaración de que pone en duda que sea un delito o una violencia cuando este sucede, digamos, entre... hizo mención a jovencitos. Ahí nosotros no sabemos bien cuál era la edad de referencia, pero
esa fue la situación en la que lo puso en duda, digamos, esto de la forma de delito o violencia. Después lo que tiene que ver con actividades preventivas, de concientización sobre la temática, la gran mayoría, digamos, no participó de actividades de concientización, y si bien no participaron en este tipo de actividades, la gran mayoría, digamos, percibe que ante algún tipo, digamos, o el conocimiento de algún caso de abuso sexual, tienen una responsabilidad para la intervención. Esto principalmente se dio en perfiles de estudiantes de la docencia, y decían de que era su deber, digamos, como adultas o adultos, el de cuidar a los niños, las niñas o adolescentes. Después, en lo que tiene que ver con la formación a nivel superior, si lo abordaron en alguna instancia, la mayor parte dijo que no. Nos queda muy poco tiempo, pero para ir ya... Sí, lo podemos decir como más... Sí, más en la ahí, ¿no? Un poco lo que se tratan esas dos filminas es algunas cuestiones que mencionaron los entrevistados en relación a esta comparación entre mitos y verdades que nosotros teníamos de UNICEF. Y bueno, ahí hay unas cuestiones que están ahí anotadas, pero lo voy a mencionar muy brevemente. Se hizo la mención, esto de justicia por mano propia, por otro lado que los mecanismos judiciales pueden llegar a ser un poco lentos, ¿no? Se protege la integridad de la persona, los casos de familiares son lo más difícil de denunciar, y bueno, cuando mencionamos también si conocían o están al tanto de casos, todos mencionaron que sí, solamente 2 personas dijeron que no de los 10, y bueno, eso también llamó mucho la atención porque no conocían uno, sino conocían 5, 8, 10, entonces era muy, muy fuerte las menciones que hacían estas personas. Y todos casos de Río Grande, ¿no? No sé si acá algo más. Acá es importante el tema de la configuración de las familias en la provincia, que hay una característica que por ahí es diferente a otras provincias, o al menos así lo percibían, que tiene que ver, digamos, con las redes de contención o confianzas ampliadas que hay, que están, digamos, como en relación a veces al trabajo de los padres, madre-padre, o persona tutora de referencia, que tiene que ver, digamos, como instituciones de apoyo a la familia con el tema del cuidado, digamos, sea la escuela, sea la iglesia o demás. Y lo del tema de educación sexual integral, que fue, digamos, una temática bastante resaltada, digamos, en donde se le dio bastante importancia para prevenir. Por ende, lo que pedían era como una mayor intensificación desde las instituciones. Por último, para ir cerrando, hay, digamos, conclusiones en relación a 3 aspectos. La primera parte tiene que ver con esto en el contexto en el que se hizo, digamos, este trabajo, que como experiencia para nosotros fue, digamos, como provechosa y enriquecedora, ya que fue un desafío para nuestra formación profesional, porque nos encontramos en los primeros años de la carrera, donde, digamos, pusimos a prueba nuestros conocimientos en contextos diversos, en el ámbito público principalmente, donde para arribar a esta investigación lo hicimos sin disponibilidad de información, digamos, oficial, sino que el desafío fue esto, ¿no? Reconstruir información, pero el desafío fue tal porque, digamos, pudimos dar cuenta de que si bien había información registrada en la administración pública, no se encontraba, digamos, disponible para la utilización en estos datos de información local, porque se encuentra vacante, digamos, la implementación de procesos de sistematización de información para la producción de datos estadísticos que permitan dimensionar la problemática a nivel local, pero que también resguarden la identidad y la integridad de la persona, particularmente en estos casos que tienen que ver, digamos, con niñas, niños y adolescentes. Bueno, ya cumplieron el tiempo. Lo que sí, bueno, muchas gracias, Sebas y Daniela, Sebastián y Daniela. Lo que vamos a hacer después de la última ponencia que viene ahora de Karina Giomi e Ignacio Armando es, y antes del espacio de preguntas e intercambios,
cada grupo, cada pareja de ponentes van a tener unos minutos, como unos 3-5 minutos, como para reforzar o mencionar algo que por la tiranía del tiempo les haya quedado afuera y deseen completar. Entonces ahora vamos a presentar el trabajo de Karina Giomi y Ignacio Armando, que se denomina Matrimonio Igualitario desde un enfoque filosófico-político y en el marco de la oikonomía cristiana capitalista, secularización o profanación, como pregunta. Así que bueno, les escuchamos y echamos a andar el cronómetro. Cuando falten 5 minutos les aviso. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que queremos hacer es proponer o ubicar esta ponencia en el marco del proyecto de investigación política y subjetividad. Ese proyecto tiene un núcleo de problemas, un campo de problemas que podemos sintetizar con esta cita: la politización del conjunto de luchas particulares, que deja intacto el proceso global del capital, claramente resulta insuficiente. Es decir, nosotros nos ubicamos parándonos en este campo de problemas donde hay luchas particulares por el reconocimiento, por la redistribución, que implican relaciones de opresión, que implican conflictos, que aun cuando se pueden plantear alguna solución, dejan intactos los procesos de antagonismo del capitalismo o dejan intacto las relaciones de explotación en el capitalismo. Entonces, de algún modo, la propuesta nuestra tiene que ver con entender que en el marco de relaciones capitalistas hay que diferenciar esos procesos, pero desde una perspectiva de un proyecto emancipatorio, nuestro desafío de algún modo es pensar cómo estos se articulan. Entonces, el matrimonio civil igualitario era un caso que nos permitía a nosotros problematizar este campo de problemas de nuestro proyecto de investigación. Es decir, no lo vamos a tomar el matrimonio civil igualitario desde un enfoque de las políticas institucionalistas, no lo vamos a tomar desde el enfoque del derecho civil, y tampoco lo vamos a tomar desde los procesos de los colectivos y de los cuerpas en la calle, aunque sabemos obviamente que eso implica algo que excede la ley, que implica procesos de represión, que digamos que llevaron a esta ley y que incluso exceden esta ley. Entonces, trabajando con la idea de teoría como caja de herramientas, trabajamos con algunos conceptos que este problema convocaba. Sacralización, secularización y profanación, son los que va a explicar Ignacio ahora. También trajimos algunas ideas del marxismo feminista, en las ideas de Federici y Fraser. Y por último, la lógica complementaria, las teorías del acontecimiento, desde un autor argentino, filósofo, historiador, Ignacio Leucovitz, para pensar precisamente en una relación entre matrimonio y familia, pero no partiendo de una definición, sino pensando esta idea de cómo opera un concepto en un conjunto de prácticas. En ese sentido, aparecía la idea del final de la familia, que es una hipótesis que se escucha, ¿no? Bueno, la idea del final de la familia, porque ahora, como, digamos, ese modelo burgués, monogámico, por las nuevas familias. Bueno, pero ese no era tanto el sentido de lo que queríamos plantear. Lo mismo la hipótesis de Leucovitz, conocida como que hay un final de las familias, en el sentido de que cae la familia como institución productora de subjetividad ciudadana en el marco moderno estatal, sino que queríamos abrir otras preguntas a partir de estos, en el sentido de que nuestras preguntas van por el final de la familia como ficción moderna efectiva, en tanto destinataria, como figura destinataria de políticas públicas, y también en esta idea de unidad económica. Esto lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Pero para introducir un poco el campo de problemas, por ejemplo, pensamos, el matrimonio civil implica una forma de sucesión, de herencia o de propiedad privada que requiere esa figura del matrimonio.
pero sin embargo podría llegar a prescindir de la figura de la familia. Es más, la familia no implica el matrimonio. Entonces, si la propiedad privada puede prescindir para circular, para sucederse, de ese modelo de familia patriarcal heteronormativo, la pregunta que está de fondo es si el capitalismo, en esta capacidad de reinventarse, puede prescindir del patriarcado, si podría llegar a prescindir del patriarcado. No queremos hacer una respuesta cerrada de esto, podemos decir que sí, que no. Yo creo que abre un montón de preguntas que retoman este campo de problemas en lo que dijimos recién, entre conflictos y antagonismos, entre opresión y explotación. Así que bueno, esto es un poco la presentación del tema, y empieza Ignacio con estos conceptos. ¿Me pasás la filmina, por favor, Cari? ¿No pasó? No. Bueno, ahí. Bueno, nosotros partimos de 3 categorías que sacamos de Giorgio Agamben como autor, que son las categorías de profanación, secularización y sacralización. Sagrado, peculiar y profano funcionan como fenómenos transdependientes. La sacralización y la secularización tienen en común que mantienen entre ambos una relación solidaria en el cual se transfieren instituciones y prácticas sociales, o se transfieren la normatividad de estas instituciones y prácticas. En cambio, la profanación funciona no en aquello que está permitido, sino sobre la faz negativa. Devuelve o pone en uso prácticas e instituciones que están vedadas por una determinada moral, estética o normatividad. Sagrado, por su parte, es lo que sustrae del uso común y reserva a la esfera divina y a sus gestores el uso de algo. La secularización, por su parte, produce un desplazamiento de poder, un desplazamiento esencialmente de poder institucional. Lo importante es que entre ambas esferas el desplazamiento que se produce mantiene en cierta manera la integridad de las figuras y no las altera demasiado. Es decir, que se trata de una lógica positiva de reproducción del sistema, donde un poder se traslada de una esfera al otro manteniendo su propósito. Pero por su parte la profanación, como ya dije, actúa en una lógica negativa al momento de su intervención, y hace para eso usos anómalos de los ritos, o sea, usos que no están normativizados o no son normales, y los abren a nuevas posibilidades en ámbitos donde originariamente se encontraría prohibida su implementación. Este uso popular y transgresor muchas veces deviene en un fenómeno de estatalización. Cuando un uso se vuelve normal y no está normativizado, por lo general el Estado o el Estado moderno coopta y lo normativiza. Lo que produce es una especie de secularización de la faz negativa de la Iglesia de aquello que está prohibido. ¿Querés pasar la diapositiva, Cari? ¿Ahí pasó? ¿No pasó? No. Bueno. Ahí. Esta transición de poder se debe en parte a que la cultura política occidental es de raigambre teológica. El modelo romano germánico continental, en lo que devino el Imperio Romano, es lo que los juristas llaman el sistema continental europeo. Se expandió por el territorio en el marco de un proceso sacralizador de las instituciones gubernamentales romanas, las cuales se fusionaron con las estructuras cristianas de gobierno y recurrieron también a sus estrategias, como la obediencia por la obediencia misma, que bueno, de eso hablamos en otro trabajo, y a su vez aportaron la propia en formación de historia y rito. No existió una derogación del romanismo por parte del cristianismo, ni también existió una derogación del cristianismo por parte del Estado moderno, por parte del Estado racional, sino que en cambio en todo momento se ha tratado de un proceso de integración y exclusión de métodos y dispositivos que adquieren formas históricas diferentes en prácticas específicas. Lo que habilita el vaivén entre una esfera y otra de la institucionalidad es el carácter anárquico de la teología occidental cristiana, es decir, que posee un comienzo pero no un origen.
La analogía de esta naturaleza hay que hacerla en cuanto a la soberanía. Perdón que el gato me está comiendo los cables. En lo que refiere a la soberanía, por ejemplo, en la soberanía cristiana, la cúspide de la iglesia o de la eclesia, de la asamblea de Dios, es Jesucristo. Jesucristo es una figura que se plantea como excepción, que si bien es creación de Dios, al mismo tiempo no es creación de Dios, porque es Dios en sí mismo. Entonces es como que está excluido en su propia inclusión. Se presenta como una excepción. Lo mismo pasa con la teoría política moderna, en el caso de Hobbes, el soberano de Hobbes del Leviatán, que se encuentra por fuera del orden normativo, pero a su vez constituye el orden normativo al ubicarse a través de ese fuera. Este origen anárquico es lo que causa que una institución u otra, para variar de una esfera de poder a la siguiente, no dependa del fundamento ontológico, porque el fundamento ontológico, en definitiva, está vacío, es lo que Picard llamaba el trono vacío. Entonces, entre ambas esferas existe un desplazamiento constante y simbiótico de racionalidades institucionales. Bueno, pasadas de Filmina, por favor. Sí, sí. De Filmina. Bueno, y en el caso que nos ocupa, que es el del matrimonio igualitario, podemos decir que el matrimonio igualitario en algún punto, por lo menos en sus comienzos, se ha planteado más desde el lado de la profanación que del de la secularización. En tanto, tenemos por su parte el matrimonio romano patricio, o la figura de matrimonio romana patricia, fue desacralizada a través del Sacro Imperio Romano Germánico, que luego devino en lo que es la Europa moderna, y ahí fue nuevamente institucionada hacia el Estado. Acá en el caso de Argentina es mucho más tardía la institucionalización, sin perjuicio de lo cual parejas homosexuales que hacen un uso anómalo de la figura, es decir, un uso que no está normativizado y conviven en un aparente matrimonio, llevan a una normalidad de la figura en ese punto que hace que el Estado lo integre como normativizado. Lo que lleva después esta normativización, o lo que puede llevar, es que esta misma figura, que en un momento fue una profanación, entre en el juego de la secularización y la sacralización, como hoy estamos viendo que hay muchas iglesias que están cuestionándose de repente si el matrimonio homosexual puede constituir o no un sacramento, puede ser o no validado por Dios, y que bueno, que es una discusión que ha comenzado recién a partir de la secularización de este acto profano, si se quiere. Y bueno, continúa Karina. Bueno, el grupo siguiente de categorías que para compensar esto viene del marxismo feminista. No voy a poder decir toda la línea del tiempo, pero sí pensar un poco en dos líneas que va a marcar Silvia Federici, que tiene que ver con plantear cómo la Iglesia, desde que se convirtió en religión estatal, siglo IV, tuvo un avance en la regulación eclesiástica del comportamiento sexual. Y esto le permitía, dice Federici, tener poder, tanto sobre un soberano como sobre un campesino. Entonces, además de este proceso, se puede ver, por ejemplo, como el siglo XII la Iglesia va a determinar que el matrimonio es un sacramento y por primera vez condena la homosexualidad. Y la otra línea que se va a ir viendo es, bueno, el pasaje del mundo feudal al Estado moderno, en donde hay las crisis, digamos, que van a tener que ver con, controlar el levantamiento de los trabajadores. Va a intervenir cada vez más el poder del Estado, no solo a partir de la represión, sino a partir de la figura de la asistencia pública. Y hasta terminar, digamos, con una innovación que tiene que ver con la administración de esta esfera de la reproducción social, del mundo de los trabajadores. Y empieza una nueva ciencia del Estado, dice Silvia Federici, donde
cada vez más, bueno, va a aparecer la estadística y los registros demográficos de la mortalidad, de la natalidad y de los matrimonios. Y esto va a dar, obviamente va a instalar las figuras del matrimonio y la familia en ese proceso, digamos, histórico, en donde, no sé si pasó la diapositiva, desde una perspectiva más contemporánea, otra, en esta misma línea, digamos, del feminismo marxista, Nancy Fraser lo va a plantear dentro de estas contradicciones del capitalismo. No solo la contradicción capital-trabajo, sino la contradicción entre la esfera de la producción y la reproducción social. Esta esfera, digamos, estas dos esferas tienen relaciones distintas. Ella lo va a denominar lucha por los límites. De acuerdo a cómo se piensan esos límites, ella encuentra 3 regímenes distintos en distintas etapas del capitalismo. En primer lugar, va a decir, bueno, entenderlo como esferas separadas. ¿Sí? 5 minutos. Sí, entenderlo como esferas separadas. Es decir, el mundo del imaginario, es la idea de familia que conocemos, la idea del imaginario burgués, donde la familia como ficción moderna es efectiva. Es decir, toda esta serie de alianzas que conocemos, familia-iglesia, familia-estado, el higienismo, el modelo médico, las técnicas de crianza, el modelo de moralidad, la idea de la familia como control social y normalizador, disciplinador, y también la idea de la familia como unidad económica. O sea, siempre desde esta perspectiva marxista sabemos que la familia no es la célula básica de la sociedad, no es un subsistema del sistema social como una perspectiva más funcionalista, sino que siempre esta idea de familia tiene que ver con los cambios en las condiciones sociales, económicas y en este caso del capitalismo es la tesis, ¿no? Entonces, esta tesis del final de la familia estaba en Engels, pero para Engels, la familia, la forma familia, que era un producto de esta sociedad industrial del siglo XIX, va a transformarse a partir, bueno, digamos, de una salida por lo social, por el comunismo. Ahora, el tema es que si seguimos con estos regímenes que plantea Nancy Fraser, podemos ver cómo en la esfera de la reproducción social, en el siglo XX, el salario familiar, ella lo pone como un título, ¿no? El salario familiar, un trabajador con su salario mantiene a su familia. Pero sin embargo, esto dice, estamos en una crisis de los cuidados porque hay familias con 2 proveedores. Parece, dice, que el capitalismo se muerde su propia cola porque atenta o debilita las propias condiciones de producción. Es decir, entiende la reproducción social también como parte de las condiciones de reproducción del capitalismo. Entonces dice, como una familia con 2 proveedores, de algún modo nosotros podemos decir, bueno, en definitiva es lo mismo que hablar de un salario prácticamente individual. Entonces planteábamos si este fin de las familias no tenía que ver también con una salida, digamos, pero no por lo social, sino por una transformación del fin de la familia como unidad económica por esta vía de la exacerbación de lo individual que tiene el capitalismo. Ahí paso a la última diapositiva, penúltima. Bueno, entonces esto nos permitía pensar la relación, hacer otra nueva lectura del matrimonio igualitario desde la lógica suplementaria, es decir, el acontecimiento se lee por sus efectos, es decir, el efecto matrimonio igualitario nos permitía leer un acontecimiento, que es lo que venimos planteando, en qué sentido hablar de un final de las familias como ficción efectiva. Entonces, por ahí pensábamos en algunos ejemplos. El matrimonio igualitario implica nueva familia, pero en definitiva se incorpora al mundo, digamos, de lo político a partir del derecho civil individual. Y otros ejemplos que se nos ocurrían durante la pandemia, por ejemplo, decir, políticas públicas, ¿no? El barrio cuida al barrio. O sea, parece que esa medida del barrio cuida al barrio, porque la familia no estaba fallando, digamos, como posibilidad de contención durante la cuarentena. Entonces, se hace una política pública transfamiliar. O sea, en este caso, la familia como que se descoloca de su concepto tradicional y opera de un modo distinto en este conjunto de prácticas. Es algo transfamiliar. Las redes por la violencia doméstica también es algo transfamiliar,
porque en definitiva hacía o ponía en evidencia ese debilitamiento de la familia, ¿no? Bueno, hablar de la familia, la alianza familia-escuela también es una cuestión que por ahí nos desvía un poco sigo con lo otro, ¿no? Pero es un tema interesante también para plantear si era solo un problema de conectividad o también ahí había una ruptura de esa alianza moderna, ¿no? Y por la vía individual, cuando nosotros decimos asignación universal por hijo, por ejemplo, la política pública apunta a un individuo, por más que uno diga familia, por más que la familia esté implícita, lo mismo cuando decimos asignación familiar de emergencia. Se dice familia, pero decía prioridad a la mujer, está apuntando a un derecho de la mujer, ya entendemos que es un colectivo, ¿no? Pero ¿cómo se traduce esto en la política pública? Como derecho civil individual. Lo mismo cuando decimos el IFE. En otros países se llamó ingreso ciudadano de emergencia. Y, por ejemplo, ¿a quién apuntaba? A la economía informal, a los trabajadores, trabajadoras, monotributista social, a los desocupados, desocupadas. Por lo tanto, por más que uno le ponga use la palabra familia, está apuntando a un individuo como agente económico. Entonces, la idea era un poco ver leer, digamos, en estos recorridos prácticos de un concepto, cómo está desplazado su sentido, que aparece pero no opera en una práctica como si lo podíamos pensar en la familia del siglo XIX. Entonces, si esta ficción no es efectiva ni para la economía ni para la política, la pregunta es, ¿para quién es efectiva? Y ahí habríamos la pregunta si esta ficción familia o esta figura de la familia se vuelve efectiva o se vuelve operativa para otros sectores. Y ahí le doy la palabra a Ignacio, con esto cerramos. Y unas preguntas que después... En tiempo, después, como decíamos recién, vamos a tener 5 minutos más para que puedan completar alguna idea que ustedes crean que es necesaria. No, la pregunta era esa, si era una ficción efectiva para las iglesias, y hasta qué punto, bueno, problematizar esto, de la iglesia y el Estado, hasta qué punto son asuntos separados, ¿no? Pero bueno, está bien, respetamos el tiempo. Bueno, muchas gracias, Karina, Ignacio. Como decíamos recién, entonces, reabrimos un espacio de 5 minutos para cada grupo de ponentes para completar algo que haya quedado pendiente de sus exposiciones. Lo vamos a hacer en el orden en el que fueron exponiendo. Y luego vamos a abrir el espacio de consultas e intercambios. Le voy a dar la palabra entonces a Romina y a Ana para los 5 minutos para completar. Bueno, andamos maternando en este momento, así que pronto me voy al teléfono para seguir escuchando desde ahí. Por ahí haciendo referencia a lo que a nosotras nos convocó en la mesa, ¿no? De política y subjetividad, nosotras nos miramos como investigadoras haciendo política militante, ¿no? Y con nuestras propias subjetividades y proponiendo la apertura del encuentro de subjetividades con esos sujetos, otros, otras, otres, que nos encontramos en el trabajo de campo de temas complejos como lo son las condiciones de vida en la minería, en el caso de Ana en Río Turbio, y las prácticas y saberes de la prostitución, en mi caso, en Río Gallegos. Y un poco la propuesta, el desafío que nos hicimos fue como develar la colonialidad que teníamos nosotras mismas encima, y desprendernos de eso, no solo a nivel investigativo, sino también de militancias, porque había un fuerte condicionamiento de los feminismos que veníamos comulgando y que nos dábamos cuenta que nos encontrábamos en una encerrona a la hora de poder problematizar a esas mujeres con las que nos estábamos sorprendiendo de alguna manera, y bueno,
una forma de resolver es eso, como dejarse conmover por lo que la otra tiene para decir, y bueno, y que ahí todo es posible, ¿no? Esa apertura que nos damos de poder transformarnos a nosotras mismas nos lleva a lugares impensados. Te dejo la palabra, Anita, y te sigo por el auricular. Dale. Nosotros una de las cosas que nos preguntábamos es desde dónde planteamos investigar lo que investigamos. Esas preguntas que terminan siendo incómodas, ¿no? ¿Cómo vamos sosteniendo nuestra incomodidad a medida que nos dejamos atravesar por nuestros propios procesos investigativos? Yo creo que, lo coincidíamos con Romy, que recién en esta instancia podemos hacer este tipo de reflexión. Cuando recién iniciábamos, hay algo del bagaje teórico que hace que necesitamos responder a determinados lineamientos, a determinados tiempos, a determinadas estructuras que son propias también de la academia. Y que recién ahora, después de un tiempo transitado y sosteniendo una presencia activa en los lugares de trabajo y con la relación con los sujetos con quienes investigamos, cómo podemos hacer una investigación centrada justamente desde el sujeto, no pensándolos como objetos o como problema de investigación, sino cómo podemos empezar a construir procesos de investigación juntos, en conjunto, ¿no? Y ahí se pasa a investigaciones donde estamos implicadas, donde la vida es atravesada. Entonces, ese tipo de movimiento afectivo, donde nos vemos vulnerables, donde tenemos que dar respuestas también académicas, donde también tenemos que hacer elecciones teóricas, pero que sobre todo implican elecciones epistemológicas, es lo que nosotros queremos compartir en esta mesa. En todo caso, bueno, también lo dejamos para más adelante si hay otras preguntas para nosotras. Y bueno, surgen, se van a dar cuenta que desde ahí, por ejemplo, a mí me surgen las preguntas que les quiero hacer a Daniela y a Sebastián, por ejemplo, ¿no? Es como desde dónde nos estamos parando para poder intercambiar y compartir con ustedes. Muchas gracias, Romy y Ana. Le pasamos entonces ahora la voz y la palabra a Daniela y a Sebastián para que tengan 5 minutos para completar alguna idea o darnos alguna reflexión que haya quedado pendiente de la exposición. Bien, ¿Seba, vos o...? ¿Querés que comience yo? Sí, no hay problema. Dale, sí. Bueno, una de las reflexiones por ahí que me gustaría mencionar que salió a partir del trabajo de campo, de las entrevistas grupales, estos grupos de discusión, fue justamente cómo en el sentido común ya no permanece esa visión de el niño o niña adolescente como objeto, esta idea de es mi hijo, es mi hija, o esta idea de es parte de mí, es mío, sino prevalece la idea del sujeto de derecho, cuidar su integridad, acompañarlo, escuchar, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante porque en términos de derecho es un logro, o a mí me pareció personalmente un logro. ¿Dani? Sí, por ahí también en línea, digamos, con esto de las cosas que surgieron en el trabajo de campo, estaba interesante ver esto, lo de la contrastación con ciertos mitos y realidades, bueno, hablando siempre en términos no de UNICEF, que si bien aún prevalecían, digamos, ciertos mitos, también hay como una noción de un cambio de paradigma respecto a las nociones que se tienen sobre el abuso sexual infanto-adolescente. Y una de las cosas que no pudimos mencionar era que este grupo de estudiantes daba cuenta justamente de una necesidad de cambio. Lo veía como una problemática, hacían mención, por ejemplo, a las problemáticas o las limitaciones institucionales, y también en ese intercambio, que no fue solamente, como decíamos por ahí, meramente como extraer información de la población, sino también que se pueda dar o se pueda posibilitar este diálogo, un ida y vuelta, y que también puedan, digamos, como enunciar cuáles son sus inquietudes respecto a la problemática, cómo se las abordan desde las instituciones, particularmente porque nosotros el trabajo lo hicimos desde un ámbito público, ¿no? Por eso solamente los objetivos no eran
digamos, sacar información, digamos, extraer información. Y por ahí también en relación a una de las cosas que mencionaban las chicas es el por qué participar, digamos, en las jornadas. Quería mencionar de que dentro de las participantes, de las oyentes, está una de las madres de Mamás en Lucha de Río Grande, de Pañuelos Amarillos, que también en parte la decisión de retomar estos resultados o este trabajo, estas actividades de investigación llevadas a cabo, digamos, hace bastantes años, las decidimos retomar justamente motivados por esto, ¿no? Motivados por esta agrupación particularmente y porque es una temática que está puesta ahora, digamos, en agenda acá a nivel local. Entonces vimos la necesidad de empezar a generar antecedentes, más allá de las condiciones en las que podría haber estado, digamos, llevado adelante el trabajo de campo y demás, con las limitaciones o también potencias que tiene el haberlo hecho desde el ámbito público. Digamos, lo consideramos más que nada como un aporte valioso en ese sentido, ¿no? Tener antecedentes para que también otras compañeras o compañeros que quieran empezar a abordar la problemática puedan disponer, digamos, de algún tipo de información o que, qué sé yo, también tener de referencia estas actividades, digamos, no extractivistas específicamente de información, sino más que nada eso. ¿Otra cosa, Seba? ¿No? No, agradecerles por el tiempo. Igualmente, eso también, agradecerles la participación. Bueno, muchas gracias Daniela y Sebastián. Y ahora Karina e Ignacio tienen sus 5 minutos para profundizar o agregar algo que les haya quedado pendiente de la exposición, y después vamos al espacio de preguntas, intercambios y reflexiones. Bueno, ¿hablo yo? Sí, sí. Ok, la otra pregunta que quedaba abierta tiene más que ver con el proyecto de investigación que llevábamos adelante y con los trabajos que estamos llevando adelante en ese proyecto, que pasa un poco por la agenda de Iglesia y Estado, asuntos separados. Y decir, bueno, cuestionar un poco hasta qué punto es posible una separación de la Iglesia y el Estado, cuando decimos que el Estado moderno ha nacido a partir de las técnicas pastorales puestas por la Iglesia en su momento, o trae muchas de ellas acarreadas. Abrir la pregunta por la secularización, si la secularización por parte del Estado es la herramienta correcta para afrontar este tipo de tarea, por esta cuestión de que en definitiva lo único que logra la secularización es hacer un traslado de una institución que se mantiene de la misma manera y que reproduce la misma dinámica de poder. Entonces, bueno, plantear a la profanación ahí como una posibilidad abierta, que es lo que hace este autor Agamben. Y por último, también el tema de, en el proceso de separación de la Iglesia del Estado, hasta qué punto es conveniente dejar a una Iglesia totalmente libre, a una Iglesia sin intervenir, a una Iglesia sin regular, y a una Iglesia que pueda actuar a sus anchas. Tenemos el caso muy concreto que nos toca acá del vecino país de Brasil, y lo que ha pasado en los últimos años en la faz política, y cómo se ha visto implicado eso con lo religioso, pero no es un fenómeno solo local, sino que también ha pasado en Polonia, se ve que está pasando en España, se ve que está pasando alrededor del mundo. Entonces, bueno, nos parecieron preguntas importantes para empezar a hacernos y a cuestionar de qué manera llevamos adelante o se puede llevar adelante esta tarea. No sé si Karina quiere... No, era eso, un poco la pregunta que faltaba. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el espacio para preguntas, reflexiones y conclusiones. Y me parece que quiero proponerles, convidarles, que se hagan preguntas entre ustedes, entre los equipos. Así que ahí veo a Cari que levantan la mano, pueden utilizar el recurso de levantar la mano del Meet
así les voy dando la palabra y se van haciendo las consultas. Tengo mano de carne y hueso. Sí, bueno, está muy bien, digo, pero mientras vos estás hablando, para no interrumpir, el resto puede utilizar ese recurso. No me retes, Karina. No, era una pregunta para la exposición de Sebastián y Daniela, y aprovechando que está Marcela también, un poco porque sé que el municipio abrió ese proyecto de investigación, y no es algo innovador, es algo novedoso que el municipio tenga esa área de investigación, y una de las impulsoras es Marcela Palacios. Entonces yo lo que quería preguntarles un poco a Daniela, a Sebastián y a Marcela también, porque estuvo involucrada en esa investigación, tiene que ver con esto de, bueno, cómo piensan, un poco ustedes iban marcando las diferencias entre hacer un estudio académico y hacer un estudio para el municipio, donde eso puede tomar, no sé, como una vía directa o no a una decisión de políticas públicas en el municipio, de algún modo, cómo ven esas diferencias o esas semejanzas, y a la vez esto, un poco plantear cómo quedó esa área de investigación del municipio, digamos, si continúa, si no, qué repercusión tuvo esta investigación para generar acciones, ya que están los colectivos acá, para generar acciones en la ciudad. Por ahí, en parte, para contestar, no contextualizamos mucho porque si no se nos iba a ir el tiempo, pero bueno, las condiciones en las que se hicieron las investigaciones fue en una primera instancia como becarias y becarios, con una contraprestación semanal de 4 horas. Eso lo estuvimos haciendo durante cerca de 1 año y medio, / 2 años, con participación de estudiantes, digamos, de diversas instituciones del nivel superior. Y el programa de enlace académico fue un programa específicamente con estudiantes del ICSE durante el año 2019, el cual duró creo que 4 meses, y por cuestiones institucionales, digamos, se finalizó hacia fines del 2019 las actividades, digamos, o funciones del departamento. Por eso, en parte, lo que presentamos son los primeros resultados que pudimos obtener, digamos, también viendo esto, ¿no? Dentro de las conclusiones, algunas cuestiones de las que hablábamos, o hacíamos mención, era esto de la diversidad de recursos, porque por un lado, bueno, teníamos el tema de la disponibilidad de acceso a ciertos espacios, porque estas no eran las únicas 2 líneas de investigación, sino que habían otras 5 líneas más de investigación, de otras temáticas. Dentro de ellas habían cuestiones respecto a suicidio también, y cuestiones que tenían que ver con la niñez, opinión de niños y niñas respecto a sus condiciones de vida, demás. Entonces era como bastante diverso las actividades que se llevaban adelante. Pero, puntualmente no me acuerdo qué habías preguntado, pero no, sí, estuvo bueno, fue un desafío, también como lo mencionábamos, porque estábamos recién iniciando prácticamente nuestras actividades de investigación, entonces también era medio de resolver sobre la marcha, y también acoplándonos a actividades que se hacían desde el municipio, con lineamientos que se hacían desde la institución, ¿no? Digamos, que no sucede, no funciona de la misma forma que en la academia, en donde hay, digamos, todo un proceso, como procesos más estructurados y demás, que por ahí te llevan a otro tipo de abordajes u otro tipo de trabajos de campo mucho más estructurados. Y bueno, y también esto, ¿no? Creo que era una de las cosas que decía una de las chicas que anteriormente nos decía, esto, lo de las decisiones teóricas, epistemológicas y demás, que también tenían que ver, digamos, con ciertos lineamientos institucionales que surgen de actividades que se hacen en la municipalidad, en donde se generan, digamos, actividades intrainstitucionales e interinstitucionales, donde se generan, digamos, como reflexiones y demás, y ahí se toman ciertas decisiones. No sé si quieres agregar algo, Seba, o Marce. Quizás compartir justamente un folleto que hicimos para el abordaje de estos casos. Lo pusimos en discusión en cada uno de los focus group, cada uno de los participantes se llevó como una reflexión y también explicación en relación a los casos y el abordaje. Así que, y esos estudiantes eran del nivel superior, entonces
como los invitamos a justamente reflexionar en su propia carrera y cómo continuar en relación a estas discusiones. Entonces, por ahí eso estuvo bueno en ese sentido. Bueno, yo me invitó Cari. Buenas, ¿cómo les va? Hola, Marcela. No, amplío así un poquito el trabajo, los felicito a los chicos y a todas, la verdad que todas las ponencias hermosas, interesantísimas. Amplío un poquito el marco institucional en el que se dio, es verdad, lo que dice Cari, un departamento de investigación en un municipio es así una rareza, lo fue, de hecho hoy no existe este departamento, se cerró a fin del 2019 en esta cuestión de ese cambio institucional que mencionaba la Dani, sí se cerró, no se siguió la línea, si no, yo estaría todavía ahí, seguramente. Pero bueno, la cuestión es que el proyecto surgió como proyecto, digamos, en el marco de algo más amplio que tenía que ver, la Dirección de Educación depende de lo que es la Secretaría de Asuntos Sociales, en ese momento era Promoción Social y Derechos Humanos. Se tomó la decisión de abordar la cuestión del abuso sexual infantil a nivel secretaría, para lo cual se contacta en 2017 con una primera intervención con alguien de Flaxo que viene y trabaja en Río Grande con todos. A partir de ahí quedamos comprometidos desde las diferentes áreas, tanto desde la MUNI como también hubo actores extra MUNI. Esto fue como interinstitucional muy interesante. Entre ellos trabajamos en ese momento con un TDF también, con Nidia Benítez. Quedamos como comprometidos en acciones para avanzar sobre el tema y qué le podíamos poner a que tuviera que ver con avanzar sobre ir mirando la realidad local. Ustedes saben que la sistematización en el Estado, en las instituciones estatales nuestras, tanto municipales como gubernamentales, es un tema, pero particularmente en el tema del ASI es un tema, incluso a nivel nacional y a nivel internacional es un tema, la sistematización y la investigación. Si ven, bueno, hay trabajos locales que en otro momento por ahí se podrían ampliar más. Después, en el 2010, nosotros avanzamos, iniciamos con esto, y ya en el año 2018 el proyecto es más grande y se enmarca en lo que ya son la construcción de las rutas de acción para la intervención, en una experiencia muy interesante también con el Instituto Gino Germani, que vino a trabajar a la MUNI, trabajó con la MUNI en esto durante todo el 2018 y el parte del 2019. A fines del 2019 se nos acabó, digamos, no... Realmente se cerraba el departamento. Los chicos, los becarios se incorporaron empezaron a trabajar previo a esto, a partir del 2014, 2015, con la creación del programa municipal de becas para educación superior, que es un programa que también dependía de esa dirección, se sigue funcionando, pero no sigue incorporando a becarios como parte de tareas de investigación, la cual en lo personal es obviamente una pérdida, porque realmente es muy interesante y muy no solo es interesante el haber incorporado el área, sino la sinergia que se empieza a producir con los primeros resultados nomás y las áreas de los temas que se tocan. Entonces, esas intersecciones, que esto que tiene que ver con la pregunta tuya, Karina, en realidad, donde uno sí puede ver que puede haber una nutrición de la política pública y la investigación, que de lo contrario, digamos, es bastante difícil, es bastante complicado, suenan muy divorciadas las cuestiones, y es todo un trabajo hacerlo, y esta posibilidad y el marco de la investigación-acción, en este sentido, la verdad es que, bueno, es muy favorable. Gracias. Perdón. Gracias, Marcela, por el aporte. Un gusto verte, además, que hace igualmente. En este mundo en pandemia hace mucho que no nos cruzamos por los pasillos de la universidad.
Ahora le voy a pasar la voz y la palabra a Ignacio y Karina, si quieren agregar algo más, o así ya después o hacer preguntas entre Sí, ustedes. ya que están los colectivos, o sea, ¿cómo ven esta intervención, digamos? Porque están acá presentes, entonces me parece que están valorando mucho la ponencia de los chicos y la investigación que se generó en el marco de la municipalidad investigando, entonces por ahí darle la palabra al colectivo. Bien, no sé, aquí tengo a Romina Talavera que está levantando la mano, no sé si Romina vas a responder esta consulta de Cari, o tengo también conectada a... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, ahí estamos. Sí, no, ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Al grupo lo tengo conectado desde la cuenta de Julieta. Entonces lo que quiero saber es si va a hablar Romina, que levantó primero la mano, y después ustedes, o una de las dos va a hablar por todo el grupo. No sé si Romina tiene pertenencia al grupo. Les pregunto si Romina tiene pertenencia al colectivo que está conectado a través de la cuenta de Julieta. Sí, estoy acá. Ah, sos vos. Ah, perdón. Sí, saludamos todas, estamos todas las mamis acá. Sí, bueno, bienvenidas, gracias por acompañarnos y las escuchamos. Justo vinimos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Justo vinimos a una reunión, a un taller especial que tenemos acá con las chicas de diversidad y con protección infantil. Así que bueno, no queríamos dejar de estar presentes y agradecer la oportunidad y el gran trabajo que están haciendo, que han hecho. Y bueno, para nosotros es un pie muy grande, porque en base a lo que nosotros venimos haciendo como mamás, vamos a empezar a trabajarlo desde otra forma como una fundación también. Y todo el aporte que podamos recibir de parte de ustedes será bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todas por haber aceptado el convite y también por participar. Bueno, yo lo que les voy a proponer ahora, voy a hacer unos comentarios así como muy... Se le cortó. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Te congelaste un ratito. Ah, bueno. Lo que les decía es que lo que voy a hacer ahora, voy a hacer unos 2 o 3 comentarios generales. No me voy a meter a hilar finito en los trabajos que son todos, la verdad es que como coordinadora de esta mesa fueron trabajos que me dio mucho gusto leer. Por suerte tengo el correo, bueno, de los compañeros y compañeras de la universidad, los tenemos, pero también de las compañeras de la UMPA, tenemos los correos porque surgen un montón de preguntas y de ideas que por ahí podemos conversar. Me parece como una cosa que, como algo que es común a los trabajos y también a esta mesa sobre subjetividades, me parece que el denominador común son las incomodidades. Trabajar desde la incomodidad y producir conocimiento desde la incomodidad, tanto individual como colectiva, me parece que es el gran denominador común de estas mesas. Y en este sentido, bueno, respecto del trabajo de las compañeras de la UMPA, esto de que estas preguntas y estas incomodidades las llevaron a interpelarse y a pensarse a sí mismas, también además de como sujetas políticas, como investigadoras y como profesionales, esto de ubicar la producción de conocimiento desde los espacios de militancia
y las tensiones que ahí se producen, me parece que es una experiencia que a mí me resultó muy atractiva y muy estimulante de conversar, porque en general quienes hacemos ciencias sociales a veces hacemos el enorme esfuerzo de separarnos de nuestro objeto de estudio, aún siendo también sujetos y sujetas. Y me parece que la apuesta de ustedes es una apuesta muy fuerte que yo recibo con mucho gusto y le doy la bienvenida a esto de, bueno, nos paramos a hacer investigación social desde nuestros espacios de militancia feminista. Nuestra militancia feminista, que no es algo, y digo nuestra porque me incluyó, me considero una militante incipiente de los feminismos, y me parece que la gran apuesta de las compañeras de ubicarse en ese lugar hace que den ganas de esperar más resultados y poder mantener esta conversación. Eso y también, bueno, por supuesto, la incomodidad de desarmar las estructuras del conocimiento colonial y de la colonialidad del saber, me parece que también es sumamente interesante, así que gracias por eso. Respecto de las incomodidades del trabajo, de la puesta sobre la mesa en esto de las incomodidades en tanto el trabajo de Daniela y de Sebastián, me parece que es sumamente interesante también el acompañamiento y este diálogo entre la investigación y el colectivo de mamás de pañuelos amarillos. Me parece que también esta sinergia es sumamente importante, es decir, la universidad participa en la producción de conocimiento, pero también estamos inmersos en un territorio al que construimos cotidianamente, construimos, reconstruimos y resignificamos cotidianamente. Entonces esta sinergia, esta alianza, esta ida y vuelta entre el conocimiento que se puede aportar, y me parece que una de las cosas más interesantes del trabajo de los chicos es precisamente esta detección de la vacancia en la sistematización de la información. En parte, supongo que también puede estar vinculado a los propios hallazgos de esta investigación, de que, bueno, de las cosas que no se hablan, tampoco se recoge información. Entonces, me parece que esto que ustedes detectaron es sumamente interesante. Y por último, con estas incomodidades, bueno, la pregunta que se hacen Karina, una de las tantas preguntas que se hacen Karina e Ignacio, es si el capitalismo puede prescindir del patriarcado en estas nuevas formas, o al menos prescindir de la forma de la familia patriarcal. Me parece que es una pregunta también muy incómoda, y que también puede llevar a pensar que, bueno, el capitalismo podría prescindir del patriarcado, pero siempre le encuentra la vuelta para reconfigurarse y reconfigurar los pilares sobre los que se sostiene. Digamos, si el capitalismo prescinde del patriarcado es porque probablemente le esté encontrando un algo que lo suplante. A esto voy, digo, estas formas de familia patriarcales, heterosexuales, han contribuido ampliamente a la reproducción y el sostenimiento del capitalismo, pero bueno, el núcleo familiar, aunque tenga otra forma, sigue siendo familia, y entonces por ahí el capitalismo asuma que le viene bien cualquier forma de familia, aunque no sea la patriarcal, para seguir asegurando su propia reproducción. En términos generales, esto era lo que quería comentarles. Si queda algo, sigo con la mano levantada de Romina en la ventanita, no sé si quedó, porque quedó, o alguien quiere hacer un comentario más. Nos quedan unos 10 minutos, así abrimos los micrófonos
libremente. Sí, es verdad, Karina dice también el patriarcado se puede reinventar. No sé si querés desarrollar un poquito más esa idea o es solo dejarla planteada en la discusión. Están las compañeras de Romina y Ana y ellas manejan este tema muy bien, así que por ahí, si tienen que decir algo, por ahí. Es un convite, en realidad. Más recorrido, sí. Sí. Bueno, entonces esa afirmación de Karina es un convite para Romina y para Ana. No sé si quieren aceptar el convite. Para todos. Bueno, sí, para todos, pero principalmente para ellas. Si quieren conversar un poquito sobre eso o hacer algún comentario. Estás muteada, Romy, ahí estás. Sí, no, estaba regresando, perdón, pero el patriarcado también en la cotidianidad, ¿no? Sí, claro que el patriarcado se reinventa, siempre dicen que es como el monstruo de varias cabezas que le cortás una y le crecen dos por otro lado, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, con el tema de la prostitución, por ahí me gustaría como complementar. Yo venía pensando en esta articulación de las políticas públicas y las agendas las agendas de investigación que nos proponen las políticas públicas como a demanda, ¿no? Más allá de la experiencia concreta del municipio allá en Río Grande, por ahí pensaba como hasta dónde las políticas públicas que se imponen no son también propias de cierta colonialidad, ¿no? Como separadas de las comunidades, ¿no? O sesgadas, podríamos decir, mirando como qué sé yo, por decir algo, a ver, cuando piensan las políticas de género acerca de para la erradicación de la violencia de género, ¿no? Muchas veces se termina reproduciendo una lógica que también es propia del patriarcado, que es fortalecer, o mejor dicho, reproducir una lógica victimista, ¿no? Y esto para la prostitución vale un montón, pero principalmente si lo vemos desde el punto de vista de las violencias en general hacia las mujeres y disidencias, se reproduce muchas veces la lógica victimista y se piensa en una política para una víctima y no para una mujer que pueda pensarse con autonomía, independencia, con proyectos de vida más allá del vínculo del amor o de familia, ¿no? Como, digo, eso también es una reinvención del patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado ha tomado la agenda de los feminismos, pero obviamente le pone límite, ¿no? Y digo, porque cuando pensamos en las políticas públicas, por ahí más tradicionales, quizás ahora con el Ministerio de Género, con el Ministerio Nuevo se está pensando de otra manera, pero pienso, o sea, se termina reproduciendo esto de salir del vínculo de la violencia, pero ¿y la autonomía cómo la trabajamos? Digo, porque por mucho tiempo el aborto fue clandestino, hasta recién ahora se legalizó, y eso también tiene que ver con el ejercicio de la autonomía de las mujeres. Y lo mismo lo pienso por ahí en el sentido de las políticas sociales, pensando, digamos, para la deconstrucción de esos varones, ¿no? Con esa violencia que se aprendió también se puede desaprender. Y bueno, un desafío para el patriarcado es justamente que los varones dejen de ser violentos, dejen de serlo realmente, ¿no? Qué sé yo, y en los temas de prostitución, por ahí que aprovecho para hablar, ¿no? Como, digo, para mí hay una trampa enorme porque se piensa en las políticas de prostitución, se las piensa desde la perspectiva, desde una perspectiva también victimista, ¿no? Y se desarrollan políticas que tienen que ver contra la trata de personas, pero no, por ejemplo, para esas mujeres que deciden ejercer, deciden u optan, ¿no? Porque como cualquier trabajo es una opción, ejercer trabajo sexual y entonces terminan siendo excluidas de esa política pública. Entonces también ahí hay una, y ellas justamente son las que le ponen un precio al patriarcado, ¿no? Porque lo que el patriarcado quiere gratis, ellas se lo cobran, ¿no? Entonces, por eso están todavía afuera y no se las termina de incluir en la política. No sé si fui clara con el planteo, pero me parece que todavía
le falta una vueltita de tuerca más a las políticas públicas y por eso las pienso como en las agendas de investigación cuando nos convocan desde el Estado, bueno, los límites que también nos encontramos ahí, porque el Estado también es patriarcal. Gracias, Romina. Bueno, son reflexiones que nos invitan a seguir pensando, investigando y a seguir haciendo preguntas incómodas. Sobre todo, digo, preguntas incómodas. Cuando hablo de preguntas incómodas, hablo de esto, ¿no? De ustedes en el trabajo que presentaron con Ana, hacen una narrativa también ahí hay un relato de las transformaciones que ustedes atravesaron como parte de las agendas de investigación, y entonces me parece que eso también es lo que le da riqueza a los trabajos. Bueno, la conexión de el trabajo de Daniela y de Sebastián con el colectivo de las mamás en luchas, las mamás de pañuelos amarillos, y en el caso de Karina y de Ignacio también, bueno, estas preguntas que tienen que ver con secularización, profanación, bueno, a dónde en estas reflexiones en torno al matrimonio igualitario, a dónde las ponemos o no las ponemos en ninguna parte y seguimos pensando y intercambiando y dialogando a partir de estas, insisto, incomodidades. Bueno, ya estamos en el tiempo que tenemos destinado para la mesa. Agradecerles a todos, todas y todes los trabajos, la participación, las preguntas. Las mamás, el colectivo de Mamá en Lucha nos dejan un correo electrónico para compartir los trabajos. Es mamaenlucha@gmail.com. No sé si concretamente es para recibir el trabajo de Daniela y de Sebastián, pero bueno, lo agendamos y estamos en contacto. Nuevamente, muchas gracias a todos, todas y todes por participar de estas segundas jornadas de estudiantes e investigadores del ICFE. Las mesas continúan mañana y pasado, hay paneles, hay eventos interesantes, así que les invitamos a todos a seguir encontrándonos. Claudia, los certificados de asistencia, por ahí para las personas que quieran tenerlo. Sí, que tienen un formulario. Sí, hay un formulario para los certificados de asistencia que se está compartiendo en las redes, así que quienes estén interesados en obtenerlo, lo que tienen que hacer es solicitarlo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Voy a dejar de grabar.